Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. La política española esta semana ha estado muy caliente, ha estado a fuego y hemos tenido tres eventos que yo considero que son de la máxima importancia. Por un lado, la comparecencia el miércoles de Leire Díez, la llamada fontanera, para desmentir que era una fontanera y que acabó de una forma más bien valleinclanesca, ¿no? Con la aparición de Víctor de Aldama al final de la comparecencia. Por otro lado, hemos tenido la conferencia de presidentes el viernes, que acabó siendo un vodevil por el espectáculo lamentable, y no tengo problemas en decirlo, que determinados presidentes autonómicos montaron. Y finalmente la manifestación de hoy, en la cual el Partido Popular reclamaba la dimisión del presidente del gobierno. Este directo se hace con una finalidad muy clara, que es preguntarnos cuál es el futuro de la legislatura, y creo que no es menor, habida cuenta que dentro de 2 años finaliza la misma. Según la ley, finalizaría en julio de 2027. Entonces, para hablar de ello, en primer lugar, tengo a Sergio Sanzo, militante del PSOE de Asturias. Bienvenido y muy buenas tardes, Sergio. Estás muteado, Sergio. Estás muteado y en principio voy a probar para ver que no sea de mi dispositivo. Tenemos también a Joan Jordi Aventín, de F98. Muy buenas, Joan Jordi. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hablar de política nacional no es una cosa que hago habitualmente. Haz una cosa, Sergio. Intenta salir y volver a entrar, porque igual es eso, ¿sabes? Y tenemos también aquí a Juan Carlos Pérez, que ayer tuvimos un directo muy importante y muy interesante, y hoy repite. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boas noites. Y ciertamente un programa bastante visto. Aprovecho ciertamente el tema deportivo a semi-felicitar al Nastic porque va el camino bien. Y ahora cuando vuelva Sergio habrá que felicitarle porque la Avilés Industrial ha ascendido. Y eso es algo un poco sorprendente. Casi tanto como que el Ceuta esté en segunda. Está en segunda, ¿no? A veces... Ha ascendido. Hay cosas curiosas por ahí en el terreno deportivo. Pero como también en política hay cosas sorprendentes, bueno, pues España está así como curiosona. Bien, antes de nada quiero... Vamos a ver si Sergio ahora puede entrar. Muy buenas, Sergio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí que entra perfectamente. Bien, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Xavier, Juan Carlos, que ya nos conocemos hace varios años. Joan, encantado, un placer. Primera vez de muchas veces, esperemos. Bien, has hecho una síntesis, Xavier, en este primer minuto introductorio muy interesante, ¿no? De en qué momento está la legislatura, ¿no? Una legislatura ya muy complicada, ya se preveía muy complicada. Bueno, soy militante del Partido Socialista, lo primero, a todos. No tengo ningún cargo orgánico, o sea que soy militante de base, podríamos decir. Corriente, normal y corriente, y por si me preguntáis, no conozco a Leire Díez, ¿vale? Ya quiero dejar claro ya. Entonces no la conozco, parece que ser que todo el mundo conocía a Leire Díez, yo no la conozco. Llevo muchos años y llevo bastantes años aquí en el partido. Sí la conozco de redes, es decir, sí la he leído alguna vez en redes hace años, de hecho, ya, no ahora mismo. De hecho, después, si sale el tema, podemos hablar un poco del mismo. Conectando un poco con tu introducción, Xavier, es verdad que es una legislatura muy complicada, así se percibía desde el principio, y yo creo que el gobierno pues tiene que hacer juegos de malabares para sacar todas las leyes que tiene, pero bueno, es un poco el Parlamento que nos han dado todos los españoles, ¿no? Hay que lidiar con él, porque hubo otra persona que se presentó a una investidura, no tuvo la confianza mayoritaria de este Congreso,
Y entonces esta segunda opción, que fue la de Pedro Sánchez, sí obtuvo la confianza. Entonces, de momento, el gobierno, a pesar de todas las trabas, porque yo creo que aquí hay cosas más allá de la propia gestión del gobierno, hay, yo creo que un asedio mediático importante. Yo hacía años que no veía, yo creo que nunca lo he visto, este asedio mediático tan contra un gobierno. Hay gente más mayor me recordaba que esto se hizo en el 96 contra Felipe González, bueno, ya venía gestándose años antes, y que es una situación similar. Y el otro día leía a Luis María Ansón, que no peca de ser izquierdoso, de que en el 96 ellos estuvieron a punto de cargarse todo el sistema con tal de sacar a Felipe González del gobierno. Yo no sé si esto es una táctica similar. Me gustaría saber vuestras opiniones desde vuestros puntos de vista y ponerlas en común y a ver qué podemos lograr entre todos aquí. Gracias. Muy bien. Antes de dar la palabra a Juan Carlos, Joan Jordi, tengo esta pregunta de Masenk92. Bien, te comento una cosa, Masenk. La vamos a contestar, sobre todo la van a contestar mis compañeros que probablemente están más informados que yo, pero lo que voy a hacer antes de nada es dejar que finalice la ronda inicial, que hablen Juan Carlos y Joan Jordi, y después pues se puede contestar a esta pregunta, ¿de acuerdo? Así lo voy a hacer. Juan Carlos, tu turno. Resulta ciertamente sorprendente que en principio asuntos periféricos, porque Sergio acabas de comentar el paralelismo con el Felipe González, y hay un canal, la Hemeroteca del Buitre, el doctor Lamata, doctor en comunicación, que habla ciertamente de esos paralelismos de los discursos propiamente de Pedro Sánchez con los de Felipe González en el año 93-94. En aquel caso había el último, el que llegó, el caso del BOE, aquella muchacha que hacía negocios con el papel del boletín oficial, pero también estaba el caso Ibercorp, estaba el caso de Roldán con las casas de la Guardia Civil. Vamos, había un número de casos que entraban en el cogollo de lo que es el gobierno. Esto parece más periférico, lo cual resulta sorprendente que se ponga la misma carne en el asador mediáticamente, también en el ámbito judicial, que en aquel momento. Yo no creo que la situación ahora sea más difícil que entonces, en una situación en la que, curiosamente, el citado Luis María Ansón era parte del sindicato del crimen, aquel que estaban Ansón, Pedro J. Ramírez, Anguita y el camarada Aznar, como tal vez habría que decir en aquellos tiempos, aquello de que Felipe González comentaba de que Anguita la preparaba, Ansón la escribía y luego Aznar la remataba en el Congreso. En lo que has dicho de actual en el ámbito del aire, a nivel digital, sí, yo la conozco hace 16 años por lo menos. En persona creo que no nos hemos visto, y tiene un historial peculiar, por decirlo de alguna manera, surgido de Santurce, llevado a la Vega de Paz y luego en otras alturas. El asunto que has comentado en segundo lugar de la conferencia de presidentes se convirtió en un sainete para no hablar de los temas de fondo, que son muchos e importantes. Aquí estáis de 3 comunidades de régimen común. Joan Jordi, a pesar de que esté en Polonia, proviene de Tarragona, de Cataluña. Sergio de Asturias. Xavier de Galicia. Sabéis perfectamente que la financiación es importante porque los servicios en buena medida son de las comunidades autónomas y están infrafinanciadas. Y hace muchos años que está el asunto pendiente de negociación. Y si te pones a decir tonterías o a hacer esperpentos, pues lo último que se hace es acordar. Y en vez de hacer política, el PP se monta su manifestación que ¿para qué? Para estar antes se decía que los de Batasuna, hace 30 años, que se les daban bocatas, se les montaba en el autobús y se les enviaba. Pues mira, eso es lo que han hecho hoy. Han hecho una fiesta en medio de Madrid, han cogido 1000 autobuses, se los han llevado a Madrid con el bocata, un poco de vino y ya está. ¿Están felices? Un poco de fiasco. Y fiasco, un poco de fiasco. Pues por eso, ¿están felices a pesar de que hayan sido pocos? Pues parece que sí.
¿Esto qué va a significar para la legislatura? Pues yo creo que poco. Poco en el sentido de que, al fin y al cabo, lo que va a ser más importante es si es viable que de aquí a septiembre la vicepresidenta pueda presentar un borrador de presupuestos y haya un presupuesto para el año que viene, que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo para normas, leyes en el Congreso, que se desatasque el asunto en comisiones, que se desatasque el Pleno, que el Consejo de Ministros carbure y que haya medidas, porque el resto creo que es ruido que va a tener más intensidad, mayor volumen, pero yo creo que son dos elementos disociados. La política real, que si hay política real el resto baja, pierde importancia, pero si no hay política, entonces la gente mira lo único que existe en el tablao, que es lo otro, el ruido. Gracias, Juan Carlos, y pasamos con Joan Jordi para que haga esta primera valoración inicial y respondemos preguntas. Pues bien, rápidamente, porque al final habéis hecho muchas cosas interesantes, respondo a la pregunta que has dicho tú, que si hay legislatura. Sí que hay legislatura, y es no tanto por mérito del Partido Socialista, desde mi perspectiva es más de mérito del Partido Popular, por el hecho de que el PP no tiene socios más allá de Vox. Parece simple, pero es que esto es muy importante, porque al final, ¿qué va a hacer el PP? ¿Una moción de censura? ¿Quién le va a apoyar? Nadie. Después, si hay elecciones, solo Vox puede apoyarle. Además, con elecciones, las pasadas elecciones, el radicalismo de Vox hizo que mucha gente al final fuera a votar al PSOE porque no querían un gobierno de PP con Vox. O sea, aquí el problema que tiene el PP es que ellos tienen los votos, pero no tienen los socios. O sea, sí que ganan las elecciones a nivel de votos, posiblemente, pero no tienen mayorías. Y este es el problema que tienen, porque además, todos los lazos que pueden intentar hacer para acercarse, por ejemplo, a Junts o al PNV, después llega Ayuso, que yo a veces pienso que lo hace a propósito, y hace ese espectáculo que evidentemente el del PNV ahora no puede apoyar a Feijóo en nada, al menos en los próximos 6 meses, porque después de eso, cualquier votante del PNV, cualquier votante de Junts, más allá de lo de izquierda a derecha, pues evidentemente no pueden apoyar a un partido que dice que somos paletos los que... Bueno, un partido que tiene una persona que dice que somos paletos o algo así han dicho por redes sociales, ¿no? Y al final ellos pueden pensarlo, pero el problema es que para llegar a una mayoría necesitarán a Junts y a PNV, y ahora mismo a la legislatura, porque ni Junts ni PNV imagino que pactarían con el Partido Popular de Feijóo, que sabemos que el Partido Popular de Feijóo es un poco diferente al de Ayuso, pero igualmente, pues claro, las cosas están ahí, ¿no? Para mí este es el punto principal. Y después, cosas que habíais comentado para ir rápido, con el tema del... Lo que habéis, es que claro, estoy con la introducción de Xavi y se han dicho muchas cositas, pero bueno, el tema de la manifestación al final es ganar tiempo, hacer algo, mantener la gente activa. No creo que tengamos que darle tanta importancia, aunque necesariamente a eso también lo hablaremos, pero a nivel personal creo que tampoco hay que darle mucha importancia. Es una manifestación rutinaria como podrían hacer otros manifestaciones. Y después con el tema del PSOE, que evidentemente el tema de Leire Díez, evidentemente el PSOE como partido de gobierno seguramente tiene cositas internas. O sea, es imposible que no las tenga porque llevan 7 años en el gobierno, y lo que podría hacer el PSOE es ponerle muchísima transparencia, enseñarlo, y el discurso que hace Uriz, decir, el propio socialista, decir, tenemos en el partido gente mala y gente que hace estas cosas, pues nosotros mismos las tenemos que echar y tenemos que ser realistas y hablarle a la gente, pues que la gente no es tonta, o sea, decirle a la gente directamente, mira, tenemos estos trapos sucios, los tenemos aquí, sí, vamos a trabajar para intentar acabar con esto, ¿no? ¿Por qué están? O sea, que se niegue, para mí, sería como... Porque al final están, todos los que hemos estado en política sabemos que en todos los partidos políticos, todos, dentro del partido hay gente que es más agradable y menos agradable. Y las cosas como sean. Yo creo que aquí es el fallo, ¿no?, que tenemos tienen muchas veces los partidos políticos, de que no aceptan que en su propio partido tienen peces podridos. Y eso creo que ayudaría mucho a que naturalicemos la situación y que el propio PSOE pues sea el primero que lo denuncie. Que al final esto seguramente callaría bastante rápido a todos los que quieren utilizar esto para deslegitimar al gobierno. Y bien, aquí mi intervención, que tampoco quiero copar, pero era difícil hacerlo más corto porque habíais tratado un montón de temas en 10 minutos. Me parece perfecto. Antes de mostrar que vamos a tomar la información que ha compartido Televisión Española, ¿no?, de la manifestación, quiero ver si alguien de los que está aquí me puede contestar esta pregunta que se hizo al principio, ¿no?, de Masem92, que dice: ¿creéis que lo de filtrar su número de teléfono fue un error o más bien para poder deshacerse de él?
Sinceramente yo creo que no. Yo creo que no fue, o sea, que fue un error, pero un error de novata, en el sentido de que yo, por las entrevistas que la he visto, hablamos del Aire 10, me imagino, y como una conversación con una periodista, el otro día se filtró su número de teléfono. Yo creo que es un error de novata, está superada por la situación, o en ese momento estaba superada por esta vorágine de acontecimientos, y yo creo que es un error. Un error, o sea, no pensaba que los micrófonos estaban abiertos. Ella habló con naturalidad, me imagino con los nervios que tenía con esa periodista en concreto, y se difundió su teléfono. No creo que fuese, no creo que sea agradable para ella, porque ha recibido, por lo poco que sea, ha recibido mensajes de cientos de personas random que le han escrito y le han dicho casi barbaridades y de todo. O sea, no creo que sea algo a propósito, sinceramente. Bien, ¿alguien más quiere añadir algo con respecto a esto? Bueno, entiendo entonces que tenemos esta opinión. Voy entonces a mirar otro comentario. Bueno, Muad'Dib, que es un habitual de F98 y también del canal de Xavier, que nos saluda. Muy buenas, Muad'Dib. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir? Esto también se lo tengo que poner a Joan Jordi. Se me hace raro no ver el fondo de F98. Sí, lo vi, sí. Aquí con la nevera, pues sí me da hambre durante el programa. Hoy estoy más tranquilo. Claro, pues antes de compartir lo de la manifestación, también digo que quien se quiera hacer miembro del canal de Xavier, que sepa que por la módica cantidad de 0,99 euros al mes puede ser mecenas y tiene privilegios como por ejemplo el de ver antes que nadie los vídeos que yo programo y también la posibilidad de ver mis vídeos exclusivos y masterclass. Hago mi primera masterclass el jueves sobre la campaña electoral precisamente de las elecciones generales de 2023, la cual estudiaré y mostraré las estrategias de campaña que hicieron todos los partidos políticos importantes. Entonces, después de esta promo, vamos directamente a enseñar cómo fue la noticia de la manifestación que cubrió Radio Televisión Española. Vamos allá. Ponemos el audio. Son 3 minutos. España está cansada pero no rendida, dice Feijóo, y prueba de ello son, asegura, las miles de personas que se han congregado esta mañana pese al calor en el centro de Madrid. A ellas les ha pedido que no se callen, que defiendan la decencia frente a la decadencia. Ahora mismo, insiste, no cabe la equidistancia. El líder de los populares, además, ha exigido al presidente del gobierno que se rinda ante la democracia y que convoque de una vez por todas elecciones generales. Los mensajes han ido en la misma dirección. ¡Es un gobierno corrupto! ¡Queremos democracia! ¡España no se calla! Núñez Feijóo llegaba a la concentración con este otro. Queremos que se nos escuche y que se nos consulte. Para luego pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones ya. Deje de esconderse, deje de mentir, deje de huir. ¡Ríndase a la democracia! Porque el gobierno, dice, lo ha llenado todo de corrupción, de cloacas. En la Plaza de España y en calles aledañas ante miles de personas. El presidente del PP ha insistido en que esto no va de siglas. Y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. Esto va de dignidad democrática. Y lanza en clave interna un mensaje de centralidad. No quiero un frente de la ira. España necesita concordia. Mientras Isabel Díaz Ayuso habla de gobiernos sin principios. Capaces de fabricar más corrupción para tapar corrupción. Y eso se llama mafia. No ha desaprovechado la ocasión para aludir a la polémica de las lenguas cooficiales en la conferencia de presidentes. Aquí nadie es foraster, forasteiro, mesetario, godo, charnego, maqueto. En el acto, que ha terminado con el himno de España, hemos visto al expresidente Aznar, a Rajoy, que ha llegado tarde, y a los presidentes autonómicos del PP que no han escondido su satisfacción. Ha ido muy bien, una concentración cívica. Estoy emocionada de ver este apoyo de la gente. Mazón incluso se ha dado un baño de masas. ¡Presidente! ¡Presidente! Y como sus compañeros, se suma a la petición de elecciones. Es un clamor, ¿no? Ha terminado el tiempo de la política mafiosa. Y de un gobierno, dicen, agónico. Y llegan las gracias. Bien, no tenía pensado hablar, pero lo voy a hacer. 2 cosas. Primera,
Muchas gracias, Muad'Dib es nuevo miembro del canal de Xavier. Muchas gracias, amigo. Y ahora voy a lo que quería decir. Con independencia de mi opinión y de mi crítica al gobierno, creo que los adjetivos que se han utilizado hoy son muy gruesos, son muy graves y, en cualquier caso, puede tener muchos defectos el gobierno de Sánchez, pero es un gobierno legítimo. En tanto en cuanto, el Estado español es un Estado parlamentario en el cual el presidente lo elige el Parlamento. No es como en una república americana, que es de elección directa. Y yo pediría que, para el bien de la democracia, se tengan cuidado con determinadas expresiones que se utilizan en público. Yo sí creo que el caso Fontanera es un caso grave, que se tienen que dar explicaciones, pero considero, y esto lo tengo que decir, que no se está gestionando tampoco por parte del Partido Popular de forma responsable. Y ahora pues voy a dar turno. Si quieres empieza tú, Sergio, y hacemos como anteriormente. Xavier, bueno, seguramente eres mayor que yo y podrías contestarme a esta pregunta. Una pregunta rápida, porque yo no tengo constancia de los gobiernos de Felipe González y de la presión mediática que podía tener. Tengo recuerdo. Pero de este gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que es un gobierno ilegítimo, que es presidente de una república bananera, que nos estamos pareciendo a Venezuela. O sea, yo he escuchado desde el principio cosas muy graves. Y aquí estamos jugando con algo muy importante, que es el propio sistema democrático. No vale, en el sistema democrático hay que aceptar que a veces gobiernas, a veces estás en la oposición, donde te colocan los ciudadanos con su voto cada 4 años, si no es antes. Y creo que estos exabruptos son peligrosos. Son peligrosos porque están rebasando para mí una línea de flotación importante del sistema. ¿Y qué están provocando? Que lo estamos viendo, el radicalismo en muchos sectores, sobre todo en gente muy, muy joven. Seguramente era una reflexión rápida, ¿vale? Bien, yo solo quería comentar algo. Yo sí tengo recuerdo de cómo fue la última época de Felipe González. Sí tengo un recuerdo muy nítido de la dureza que había hacia él, pero hubo expresiones que nunca se utilizaron, incluso en 1995. Y además es que tengo un recuerdo muy claro de cómo era la situación. Sobre lo que está sucediendo, bien, es que voy a decir algo. Yo en mi canal hablo muy a menudo de lo que sucede en Venezuela y en Cuba. Y hablo muy a menudo de los presos políticos. Por lo tanto, equiparar esto a lo que sucede hoy en Cuba o en Venezuela me parece muy peligroso. Y no es la primera vez, por cierto, que en este canal se lo digo a alguien. Es decir, no en este caso de tu partido, pero sí a alguien, por ejemplo, de otros partidos. No, vamos a ver. Yo creo que hay temas graves. El caso Fontanera se tiene que explicar, porque mi principal crítica es que creo que se tienen que dar más explicaciones, pero ojo, hasta ahí. Y en cualquier caso yo creo que estamos en un país garantista y hay un poder judicial. Sí, sobre el caso Fontanera, yo creo que me da la sensación también, puede haber muchas, no sé lo que hay y lo que no hay, pero me da la sensación de que estamos viendo el dedo que señala la luna, pero no estamos mirando a la luna. Es decir, se están publicando muchas cosas con audios, para mí, con gente implicada, no es de ahora, pero de hace unos cuantos años, Operación Cataluña, la Kitchen, tal, cosas muy graves que para mí graban el Estado de Derecho, O sea, me parece que estamos poniendo todo el énfasis, o hay cierto sector mediático que quiere poner el énfasis en la Fontanera del PSOE, pero no en toda esa documentación que hay detrás. Por ejemplo, se hablaba el otro día de Granadinas, el tema que le sacaron a Pablo Iglesias de la cuenta en Granadinas, que resultó ser falso. Todo el mundo sabía que era falso y aún así se filtró por parte del propio gobierno que en aquella época estaba, de un número 2 del Ministerio de Interior, como es la Secretaría de Estado de Seguridad. O sea, es que es muy grave. Hablamos de que aquí se han utilizado elementos del propio sistema para derribar a adversarios políticos, y yo no sé hasta qué punto aquellas elecciones estuvieron condicionadas por este caso.
y no afectaban a mi partido. Igual beneficiaran a mi partido en aquellas elecciones, pero estoy diciendo porque en detrimento de aquel Podemos de primera generación, ¿no? Pero me parece que detrás hay mucha basura que limpiar. Bueno, es una reflexión que tiene su interés. Quería hablar Joan Jordi, que me ha pedido la palabra antes. Desmuteate, Joan Jordi. Sí, quería estar, no quería preguntar, no quería molestar. Quería hacer un poco de contrapeso porque si no todos vamos un poco por la misma línea, ¿no? Y esto al final se acaba convirtiendo que un masaje mutuo. En todo caso, voy a decir un par de cosas que para discrepar un poco. A mí el tema de Podemos, y es que es verdad que me parece que se jugó un bastante sucio, pero a la vez Podemos es un partido muy turbio. Aquí lo dejo. O sea, en la Operación Cataluña y la operación que se hizo contra ellos no ha estado bien, pero después hay otras cosas de Podemos como el propio Monedero, que son personas muy turbias, que a lo mejor no sabemos cosas de un sitio, pero a lo mejor hay de otras. Así que Podemos, en parte, no me da tanta pena. Me da más pena otro, como por ejemplo algunos de los catalanes que le afectó la Operación Cataluña, que era gente hasta muchas veces que no era ni político de primera línea, ¿no? Eso sí que es bastante, para mí tiene más sentido. Pero bueno, que espiar a contrincantes políticos no se puede hacer, ni en España, ni en Polonia, ni en Israel, ni en ningún sitio. Y eso está mal y te doy completamente la razón, aunque por otra parte esto no quita lo otro. O sea, que el PP en su momento haya hecho lo que haya hecho, que por ejemplo a mí me hace gracia que el PP hable de corrupción. Hostia, es el PP. O sea, otros partidos que hablen de otras cosas porque tienen mil cosas de las que podrían hablar, pero justo el tema de la corrupción a mí me sorprende, y también me sorprende la poca memoria. Pero bueno, pero eso no quita que el PSOE también tenga sus cosas, porque al final aquí creo que desde mi perspectiva que nadie es tan santo y nadie es tan, no sé, la frase viene por aquí, que nadie es tan santo ni nadie es tan demonio, ¿no? Y al final a mí me da la sensación de que, por ejemplo, estoy leyendo, tengo muchos contactos y amigos de izquierdas, de hecho el primero es un tal José Luis Uriz, que lo conocéis todos por aquí, y que es una gran persona, y muchas veces a mí me da la sensación, hasta cuando yo estuve en la izquierda, cuando era más joven, de que no se ve el error propio, de que muchas veces se quiere atacar a lo que es el contrincante. No le digo que lo hagas tú, Sergio, que no te conozco, no puedo decir que tú lo digas, pero muchas veces me da la sensación de que no se mira el error propio, ¿no? Antes hablábamos también, y ya termino porque Juan Carlos quiere hablar, antes hablábamos también del tema de los tonos del PP. A ver, es horrible, además hoy estaba escuchando a Ayuso para poner un short, porque lo que tiene el periodismo es que tenemos que poner lo que opinan todos, lo que dicen todos, pero a la vez pensaba, ostras Ayuso, qué bestia lo que estás diciendo, ¿cómo se puede tener este tono? Sí, pero al final ellos tienen este tono y Ayuso tiene mayoría absoluta en Madrid, o sea, eso significa que este tono hace que la gente les vote, o sea, usar este tono hace que haya movimiento ahí. Y a mí me da la sensación de que la gente joven se radicaliza porque muchas veces no queremos tocar según qué temas. Y muchas veces la izquierda no quiere tocar según qué temas que nos incomodan. Y para mí este es el problema, y para mí la gran parte de la gente se radicaliza por eso. Porque hay miedo de hablar de algunos temas, que después viene Vox y les pone solución fácil. Y la gente les vota. Aunque la solución no sea la mejor, pero les vota. Por ejemplo, el tema que hablábamos esta mañana en el grupo que está Xavier, Juan Carlos y yo y el señor Uriz, del tema de la seguridad, que a veces la izquierda no quiere hablar del tema. Y viene Vox, ponen una solución fácil y la gente vota a Vox. Y después la gente sigue a los políticos de Vox y compran el discurso de Vox. Así que para mí el problema, que sí, que nos metemos mucho con el tema de la corrupción, con el tema de todo esto de los audios de la Operación Cataluña, también con las comisiones del Congreso, pero al final ni las comisiones del Congreso las mira nadie, o muy poca gente, ni lo que pasa en el Congreso lo mira mucha gente, ni lo que se dice en la gran política muchas veces lo sigue tanta gente. Hasta esto del Aire 10, estoy seguro que si vas por la calle casi nadie conoce el Aire 10 y casi nadie ha seguido mucho el caso, aparte de la gente politizada, del 30-40% de la gente politizada, y lo que quiere la gente son soluciones a sus problemas, y muchas veces pues los gobiernos, sean de izquierdas o derechas, no acaban de solucionar eso, y por aquí se pierden o se ganan las elecciones, y no tanto al tono que puede hacer el PP, que desde mi perspectiva es deprobable, también te lo digo, os lo digo. Aquí. Y Juan Carlos, Juan Carlos. Sí, quizá tenga un problema el hecho de que cuando se va al Congreso tengan escrita de antemano la intervención inicial, la réplica, la dúplica y hasta los chistes.
En principio tendría que prohibirse que uno tenga el discurso ya elaborado y solamente se pueda subir para hacer unos esquemas y articular la respuesta. La respuesta no a lo que piensas que te va a decir 3 días antes, no, a lo que te está diciendo en vivo y en directo, y quizá para eso sí habría algún espectador más para esa política viva. Cierto es que pensaba que lo ibas a decir tú, Joan Jordi, pero ya lo digo yo. Cuando nos encontramos con una situación institucional, debemos de tener en cuenta de que haya un gobierno, puede parecer de perogrullo, pero también una oposición. Una oposición que funcione en cierta medida como lo pensó Cánovas del Castillo, o más cerca Fraga, cuando estaba de embajador en Londres. Esa idea del bipartidismo, del turnismo, que gobiernan unos, pero el otro lado, el Shadow Cabinet, está con la idea de prepararse para que cuando le toque el relevo, pues esté más o menos preparado, y siempre con un cierto número de acuerdos de Estado, como fue en la época de la transición, los pactos de la Moncloa, en el tema económico, la propia Constitución, cuando el Partido Socialista se dio cuenta de, ahí va, son 7, 3 de UCD, 1 de AP, mayoría 4, y están votando mecánicamente 4. Esta Constitución así no dura. Así que se pusieron de acuerdo Abril Martorell y Alfonso Guerra, y hicieron un acuerdo más o menos amplio para que la Constitución durara más de una generación. Este tipo de acuerdos amplios parece que no están muy de moda. Que ese entorno que cubra cuanto a más mayoría mejor, y dentro de él, dentro de esa cúpula, haya el partidismo. Si te gusta más la concertada que la pública, si quieres más vivienda de protección oficial o más alquiler, o que lo haga quien sea, si te gusta que haya derivaciones a empresas privadas en el tema sanitario, pero esto pues cada partido pues tiene su propuesta, pero pareciera que esos consensos se disminuyen y el gobierno pues parece que le falta transparencia, porque debería de contar con mayor asiduidad, con mayor claridad, y llegar al público para explicar qué pasa con la situación de Koldo Ábalos, con la de el fontanero Leire Díez, porque lo de fontanera me parece como atleto o como las galletas Fontaneda, no sé, unas cosas rarísimas con el tema de el masculino, femenino. Ya hablemos directamente de ella, y así nos quedaría más bonito. Pero ciertamente yo creo que falta eso, que haya un gobierno que gobierne, una oposición que esté en modo comprensivo, en el hecho de que no puede quemar la pradera, porque de esa manera va a obtener el gobierno como si fuera esto el 2011, que Rajoy solamente tuvo que esperar a que se desgastara el Partido Socialista, que perdiera 3 millones de votos por el camino, y entonces obtener una mayoría absoluta con los mismos votantes, con los mismos de 4 años antes y de 8 años antes, porque obtuvo el PP el mismo número de votantes que en 2004. Lo que faltó es lo que alguien por aquí habla de arriolismo, y Arriola ahora no vive en Ferraz y tampoco vive en Génova, está de vacaciones. Pero como Arriola era del PP, debería de haberle dejado alguna carta para explicar cómo funciona esto a Alberto Núñez Feijóo, que resulta ciertamente curioso, y conectando con lo de la conferencia de presidentes, por si queréis comentar algo acerca de esto. En 2021, en Salamanca, hubo un presidente de comunidad del PP que, debido a esas tensiones que había en aquel momento, ejerció de persona que se acercaba a los dos grupos, a los del PSOE y a los del PP, que ejercía de más o menos persona de buena voluntad. Esa persona era el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Alberto Núñez Feijóo. El mismo Feijóo, nos lo han cambiado. Ahora es una persona que ha suplantado a Feijóo, y por tanto son personas completamente distintas. Resulta curioso porque en Barcelona, en la conferencia de presidentes, el papel de Feijóo ahora lo ha hecho Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Era un teatrillo entonces, en 2021. Ahora el teatrillo lo ha adoptado Juanma Moreno. No sé, son preguntas que me surgen. Y sí, de momento sin presupuestos. Estaría bien que todas las instituciones tuvieran presupuesto anual, porque
así se puede hacer política nueva, con los compromisos que uno tiene en el programa electoral, luego programa de gobierno, y que hay que hacerlos, porque es un compromiso. Es eso de la política diaria. Porque, y bueno, con esto termino por ahora. Digamos que cuando uno trata de devolver la pelota al público, es decir, cuando no eres capaz de... Porque puedes hacer política siendo gobierno, puedes hacer política siendo oposición, y puedes hacer política no estando en las instituciones, pero habiendo recibido un apoyo. Me refiero a los partidos minoritarios, Vamos, CREE, o Por un Mundo Más Justo. Y hay mecanismos de participación política. No hacerlo es traicionar a tus votantes. Bien, yo creo que, ya también por una cuestión de cortesía, vamos a ir con Sergio, que probablemente tiene bastante que decir, así que nada. Muy bien. Muchas cosas. A ver, vamos a empezar por lo que decía Joan Jordi. Mira, cualquier socialista como Uriz que le presentas, yo por cierto, con Uriz compartí trinchera en aquellas primarias de Madina, Tapias y Pedro Sánchez, ya no me acuerdo en qué año fue, ¿2015? No sé, no tengo ni idea ya. Mi memoria ya me falla. Pero estuvimos apoyando un poco la candidatura de Pérez Tapias, imagino. Nunca coincidimos en directo, sé que compartimos trinchera porque en las redes al final pues nos seguíamos y veíamos un poco a quién apoyábamos. Perdona, antes de que sigas, José Luis, si estás por aquí, saluda. Sigue, Sergio. A cualquier socialista de base que le preguntes, en cualquier agrupación de cualquier pueblo o ciudad, le va a decir que detesta la corrupción. O sea, no está... Es verdad que en los grandes partidos pueden aflorar personajes indeseables, ¿no? Y a veces no puedes controlar o no puedes hacer un filtro real sobre quién entra o quién no entra. Lo entiendo, es complicado, pero quiero, a pesar de todos esos errores, quiero por lo menos matizar que cuando en el PSOE pasa algo de esto, por lo menos alguien dimite o se depura más rápido, porque parece que en el PP aguantan hasta la extenuación. Se sabe que hay un político X, yo qué sé, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, aquello en la época dorada, que estaban perseguidos por arriba y por abajo, no se iba ni Dios, ni no dimitía nadie, y no había presión mediática ninguna. Joder, con el caso Ábalos que decía Juan Carlos, por enlazarlo, Ábalos está fuera del partido, era un secretario de organización, o sea, era una persona muy fuerte dentro del partido, y ahora está fuera del partido, en el grupo mixto. Eso, de verdad que eso no es depurar, y aún así, vamos a ver lo que queda lo de Ábalos, que cada vez no lo veo yo nada claro que se le pueda condenar a Ábalos, o sea, cada vez aparecen cosas más raras en el caso. Y respecto a la conferencia de presidentes que finalizaba Juan Carlos ante su intervención, en que aquel Feijóo, que era amigo del Lehendakari, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Que se llevaban bien, que hablaban por teléfono, que era conciliador, también aquí en Asturias parecía que teníamos ahí un aliado de vez en cuando para temas del noroeste. Yo creo que Feijóo, Xavier lo confirmará, vivía cómoda y plácidamente en Galicia con la voz de Galicia. En cuanto ha salido de esa burbuja y ha venido a Madrid, a la real política, al barro, yo creo que teniendo enfrente, aparte de su partido, gente que va pisando fuerte como Díaz Ayuso, pues yo creo que se le ha comido el personaje, o por lo menos yo creo que Feijóo nunca fue ese centrista moderado de la escuela Roma y Becaría que todos pensábamos que no, y siempre ha sido lo que es. Y a mí me da, y por terminar con Feijóo, no lo sé, yo creo que es un tío que puede llegar a ser presidente del gobierno, y a mí me preocupa profundamente que alguien que llegue a la presidencia de mi país, alguien que tuvo vínculos estrechos con el narcotráfico. A mí, sea del partido que sea, me parece que hay gente que no le da ningún peso político a esa acepción, pero cuando está demostrado que eso pasó y que eso fue así. Yo no sé cómo su carrera ha sido tan fulgurante desde entonces. Nada, he dicho. ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Carlos, Don Jordi? Podemos seguir el orden si queréis, que hemos estado usando siempre. Con el tema de
de la corrupción y tal, a ver, es verdad que en partidos de izquierdas, me acuerdo cuando estaba, sí que se hablaba muchísimo más, porque al final forma parte del programa también. Es que también hay que tener en cuenta que el PSOE está en coalición en Sumar, y al final también hay que rendir cuentas con Sumar, ¿no? Y es el tema este también de que ahora ya no estamos en esa época de las mayorías absolutas. Ahora seguramente si el PP tiene un caso de corrupción y está en coalición con Vox, posiblemente también habría un lío bastante importante, porque al final Vox también tienen que ser populistas y aguantar sus votos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo de Ábalos, yo me refería más a que, bueno, si se ve que si te están atacando tanto por esto, al menos intentar hacer una estrategia, porque al final, por mucho que aquí podamos tener razón, lo importante es que cómo lo vendes, ¿no? Y lo que estamos viendo es que ahora mismo el PSOE, la imagen que tiene el PSOE en gran parte del público español, y también por lo que veo en los debates y también por lo que veo en el Congreso de los Diputados, que el discurso que está poniendo el PSOE como partido corrupto está ganando muchísimo, y este discurso mucha gente se lo acaba creyendo. Yo vuelvo en la cosa de decir que creo que todos los partidos políticos tienen sus cosas, y a mí me da la sensación de que si tenemos que empezar a decir qué partido es más corrupto, tendríamos algo bastante complicado. Sería un debate de 6 horas, porque a lo mejor encontraríamos el PID de las Illes Balears, que también tuvo muchísima corrupción y que a lo mejor no era tanto dinero, pero en porcentaje, y si no, pues también podemos buscar CIU en Cataluña, y si queremos buscar corrupción de un partido lo podemos hacer muy fácilmente, y seguramente si sois periodistas de investigación se puede encontrar fácil un pueblo del PSOE, un pueblo del PP, así que bien, el tema este de la corrupción y la política es muy complicado, pero esta introducción la decía por el hecho que ha comentado Sergio, ¿no? Decían que Feijóo, pues, decían, hay fotos que Feijóo había tenido vínculos con el narco hace 20 años. Yo comparto que eso es, la verdad, muy turbio también, muy turbio, como había contado con Monedero en su momento, ¿no? Muy turbio. Pero a la vez me repito en que a mí me da la sensación de que la gente no le da tanta importancia. Es que tampoco a lo de Ábalos. O sea, al final he visto las encuestas y el PSOE se desgasta porque lleva 7 años gobernando, pero esto de Ábalos realmente le desgasta tanto, porque sí, quien está criticando el PSOE es la gente que no vota al PSOE. O sea, al final yo no veo a mi hermano, por decir un ejemplo, dejando de votar a un partido porque ese partido tiene un corrupto, y tampoco veo a mi hermano leyendo el periódico o leyendo el Twitter político cada día. Y al final quien elige los votos es gente que en un 70-60% a lo mejor no saben ni quién es Ábalos, o a lo mejor no saben ni quién es la Leire Díez, y de verdad eso me da la sensación que en unos meses nadie se va a acordar de Leire Díez, al igual que tampoco se acordaba de otras cosas. Sí, decís que no con la cabeza, a lo mejor la gente que sigue la política sí, pero si nos vamos a la gente que no sigue la política, a mí me da la sensación de que no nos vamos a acordar, porque la gente no se acuerda de estas cosas. Y lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, es patético que vayan al Congreso de los Diputados leyendo papeles. Estoy de acuerdo, pero es que también a la misma vez, ¿quién mira la sesión de control al gobierno de la gente que va a votar? Es que a mí me da la sensación que no lo mira nadie. O sea, que hay 500 personas, 600... Había más personas viendo el directo de Xavier de ayer que las sesiones de control del Parlamento. Y si ya nos vamos a los parlamentos autonómicos, el otro día estaba mirando la Asamblea de Aragón, o no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la Parlamento de Aragón, perdón, y había 6 personas mirando el directo. 6 personas. Es que a nadie le importa, o sea, no quiero decir que a nadie le importa porque tampoco quiero generalizar, pero a mucha gente no le importa todo ese tipo de cosas. Y por eso creo que hasta en el finalmente hecho lo hacemos, y entiendo, Xavi, hacemos estos debates, estas tertulias entre la gente que nos gusta la política, pero por otra parte, al igual que lo de Feijóo no afectó tanto, a mí me da la sensación que lo de Ábalos tampoco afectará tanto, y la pérdida de votos que tiene el Partido Socialista en gran parte es porque llevan 7 años gobernando. Evidentemente estas patatas calientes te restan, pero no tanto como para tener un descalabro como por ejemplo hubo cuando empezó Podemos y Ciudadanos, ¿no? Tema, y termino muy rápido porque ya os digo, no me gusta hacer intervenciones largas, que después en mi canal lo regaño. Lo que quiero decir es que con el tema de lo de las conferencias de presidentes, para mí lo de Ayuso fue lamentable. O sea, lo de Ayuso fue lamentable por el hecho de que abres un frente donde no lo había. O sea, dejad que el vasco hable en vasco. ¿Qué problema hay? O sea, ya está, pasa y ya, y no hay ningún problema. O sea, y si después no estás de acuerdo, hasta puedes decir que no estás de acuerdo, forma parte de la libertad, pero dilo con otro tono. Tú puedes decir que no estás de acuerdo de que se hable en euskera porque tú quieres que se hable en español, porque así no conocemos todo, es más fácil. Escucha, es una opinión legítima.
pero el tono, en las palabras, que al final entiendo que en un parlamento se griten y hagan teatro, pero entre ellos, que al final entre ellos muchas veces lo que pasa es que se pelean en un sitio y se toman cafés, pues entre ellos pueden ser más amables, ¿no? Que no entiendo por qué tanta discusión y tanta bronca, pero después precisamente es por la misma razón que la gente no sigue la política, porque a la gente no tiene ganas de mirar. A ver, que no soy portavoz de la gente, ellos sabrán, pero a mí me da la sensación de que las views al Congreso, yo le pongo a mi abuela, el Congreso de los Diputados, y mi abuela por mal humor, y así me ponen nerviosa, porque es gente gritándose y insultándose. Que era así. Y aquí lo dejo. Juan Carlos. Sobre el tema del euskera, resulta ciertamente curioso que haya gente que no mire que la torna puede llegarles. Lo que está sufriendo el euskera de algunos en España es lo que sufre el castellano en Estados Unidos. Y eso no les gusta. No les gusta lo que pasa en Puerto Rico, lo que puede pasar en Florida, lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en Ohio o lo que puede pasar en California, sobre todo por las declaraciones de Donald Trump, que si hiciera lo que dice, entonces solamente habría un único idioma oficial en todo Estados Unidos, que sería el inglés. Y eso, ahí protestan. Cuando se les llena la boca con el tema de no, si tenemos una lengua común, vale, lengua común para todos los europeos, el latín. En el Parlamento Europeo, lengua oficial, el latín. Y si nos queremos poner un poquito más modernos, el inglés. ¿Quién no sabe inglés en el Parlamento Europeo? Alguno habrá, pero los suecos lo saben, los de los Países Bajos lo saben, todo el mundo lo sabe. Pues nada, el inglés, único, y nos acabamos los pinganillos. Esto es algo absurdo, porque cuando esa señora de la que usted me habla, la Isabel, pone en su Twitter, en la cuenta X, que quiere ser la presidenta de Madrid, pero abierta a todos los españoles, pero entonces solamente a los españoles que hablan castellano, a los que hablan otras cosas entonces ya no son españoles, por eso se habla de español y no de castellano. Eso que resultaría sorprendente, pues tendría que ser eso parte de la riqueza, porque el suizo no existe. No existe el idioma suizo. En los cantones se aprende por lo menos 2 idiomas en cada uno de los cantones. El belga tampoco existe. El canadiense tampoco existe. Así que, ciertamente, debería haber ese respeto. Ese respeto porque no solamente es castellano, euskera, catalán y gallego, como diría Ángel Pestaña a Tomás Meave, o Tomás Meave a Ángel Pestaña, da igual el orden de los factores, que son los españoles, el que habla las 4 lenguas de España. No, también está el asturiano, está el aragonés, hay varios más idiomas que se pueden decir, y todos son españoles, todos y cada uno de ellos. Y por eso la política debería de ser más práctica, pero precisamente quería reventarlo, Isabel, para no hablar de esa política práctica. Del hecho de que cuando Pedro Sánchez quiere hablar de vivienda, Isabel tendría que decir, no, la vivienda la podemos hablar, sí, pero la política es de la comunidad autónoma. Y hay la oposición en el Parlamento de Madrid decir, Isabel Díaz Ayuso no hace esto, le falta esto. Esa situación que Manuel Fraga hablaba de la administración única autonómica. Buena parte de las competencias son precisamente de la autonomía, y ahí entra en funcionamiento el tema de la financiación autonómica, que sin financiación no hay autonomía realmente. Y todos estos elementos, que son como un árbol, como un fractal, pues parece que se prefiere obviar por esta política líquida, esta política del espectáculo, de lo efectista, que es para corto plazo, y esperar unas elecciones. Las elecciones llegarán, pero la gente tiene problemas ahora, no cuando sean las elecciones. Y hay que resolver los problemas para que la gente piense que el sistema funciona. Y si la gente no ve que los problemas se solucionan, la gente pensará que el sistema es el que no funciona, y no los partidos, y no la gente. Por lo tanto, por eso la política útil tiene que servir
para lo que el político, como persona, ciudadano, se ha comprometido y se ha presentado a un proyecto, a un programa, a unas elecciones, y hay que hacerlo realidad. No escudarse en cosas tan efectistas como montar una bronca artificial cada vez que no quieras hacer política. Precisamente voy a compartir parte de lo que sucedió el viernes. Haré una intervención que considero necesaria sobre la conferencia de presidentes, porque no lo puedo dejar pasar, y luego vamos a hacer una valoración sobre la conferencia propiamente dicha. Yo enseño una vez más de Televisión Española. Bueno, pues vamos con una última hora porque les estamos contando que se está produciendo esa conferencia de presidentes en el Palacio de Pedralbes en Barcelona, no exenta de polémica, porque bueno, el primer momento, el primer encontronazo lo veían cuando la presidenta de Madrid iba a ser saludada por la ministra de Sanidad. Se ha producido ahí el primer encontronazo, y el segundo momento, la segunda anécdota de esta reunión, de esta conferencia de presidentes, la ha protagonizado ella misma, la presidenta autonómica de Madrid, Díaz Ayuso. Se ha levantado de la reunión, de ese encuentro con los presidentes, cuando el líder autonómico vasco, el presidente vasco Pradales, ha comenzado a hablar en euskera. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido levantarse, como decimos, y salir de la reunión de presidentes, la reunión de la conferencia de presidentes. Según fuentes de gobierno, no lo ha hecho, al parecer, cuando ha hablado el presidente catalán Salvador Illa, cuando habla. Bien, creo que es suficiente para tener una imagen y para poder dar mi opinión. Esto claramente estaba significado, la propia Díaz Ayuso dijo que lo iba a hacer, y yo voy a decir en público lo que dije en privado el viernes, y que aparte es algo que conocen Juan Carlos y Joan Jordi. Para montar este circo, mejor que no hubiera ido. Porque, primera, y en esto voy a estar totalmente de acuerdo con Sergio y con Joan Jordi, las comunidades autónomas de régimen común tenemos un problema de financiación, y lo tenemos todas. ¿Por qué? Porque asumimos los principales gastos, pasando por la sanidad y pasando por la educación y pasando por las políticas sociales, pero luego tenemos unos ingresos que son en gran parte participados, porque los tributos propios que tenemos son muy pocos al final. Nosotros dependemos de nuestro tramo autonómico del IRPF, dependemos de lo que tengamos del IVA, de lo que tengamos de los impuestos especiales. Por ejemplo, en el sistema de financiación autonómica no entra el impuesto de sociedades, y eso es importante porque es el tercero más importante en recaudación, en volumen, y realmente ahí hay un consenso en que necesitamos más recursos. De hecho, estas reuniones de las que ha hablado Sergio, sí, si es que en Ribadeo hemos tenido 50.000 reuniones entre el presidente de la Junta y el presidente de la Junta General. Totalmente, porque es que además las necesidades de financiación que tenemos, tanto Galicia como Asturias como Castilla y León, también lo puedo poner, son muy similares, porque tenemos el problema del envejecimiento, el problema de la dispersión geográfica, es decir, digamos que en ese sentido tenemos elementos comunes, pero es que a lo que había que ir era a decir, señores, esto está caducado desde 2014, está claro que las comunidades autónomas tienen que tener más participación en los tributos, porcentual. Y eso es un consenso que incluso te reconoce la Comunidad de Madrid. Ahora bien, lo que no puede ser es ir a esto para reventarla. Cuando hay problemas gravísimos que hay que solucionar. Comenta Masek, que no quiero dejar de decirlo. Sí, sé que la fiscalidad te salta en Cataluña, pero hay una cuestión. Yo cuando te hablo de decidir, te hablo de que tú en el tramo autonómico del IRPF decides si subirlo o bajarlo, por ejemplo. Esto ya es una política que tiene que decidir cada comunidad autónoma según la orientación que tenga su gobierno. Pero lo que está claro es que no es funcional que muchas veces dependas de un pago a cuenta que te hacen del IVA
porque eso genera tensiones de tesorería, ¿no? Y precisamente esta era una cuestión importantísima de la que había que ir a hablar. No se habló. Y en esto, además, mi crítica la enfoco en los presidentes autonómicos del Partido Popular por una razón. Porque tenían que estar igual de interesados, entre otras cosas porque gobiernan ahora mismo aproximadamente el 70% de las comunidades autónomas en población. A excepción de Cataluña, gobiernan las más pobladas, gobiernan Andalucía, gobiernan la Comunidad Valenciana, gobiernan la Comunidad de Madrid. ¿Cómo no les va a preocupar esto? Les tiene que preocupar. ¿Vale? Mi crítica es que se haya perdido una oportunidad importantísima para dar soluciones a un problema que es estructural. Se hablaba de la vivienda. Bien, sí, las competencias son autonómicas, pero volvemos. Hay que aplicar, por ejemplo, a construir vivienda de protección oficial. Necesitas fondos. Volvemos a lo mismo. Y hay que reformar el sistema de financiación autonómica. Y repito, me fastidia profundamente que algo en lo que hay un consenso más o menos implícito no se haya hecho únicamente por el cubileteo partidista a corto plazo, en este caso, lo tengo que decir, de los presidentes del Partido Popular. Y le doy el turno a... Sí, un pequeño detalle que creo que te falta. ¿Comentaste alguna vez acerca del hecho de que las viviendas que quedaban del Sareb, que las entregaran a las comunidades autónomas, por ejemplo a Galicia? O sea, para mí, personalmente, es lo más razonable, porque con esos activos ya puedes construir vivienda de protección oficial en muchos casos. En Galicia, por ejemplo, es un volumen respetable, pero bueno, yo lo generalizaría a todos los territorios, ¿no? La Sareb, sabemos lo que fue, porque se creó, un recurso para poder crear vivienda social, ojo, que implementó otras políticas. Personalmente, pero ves, otra de las cuestiones que se podían haber hablado en la conferencia de presidentes y no ir ahí a montar un espectáculo. Y perdón, Sergio. Sí, encantado de escucharte, Xavier, si estoy totalmente de acuerdo contigo en este asunto. Por recordar unas cosas, ya que Juan Carlos nos lanzaba esta pregunta a las comunidades autónomas más pequeñas o infrafinanciadas, es que, vamos a ver, es que mi comunidad autónoma tiene una red de educación muy ruralizada. Es decir, yo tengo que poner una escuela rural en la otra punta de Asturias que me cuesta más que lo que me puede costar en otras comunidades. Y tengo que mantener una atención sanitaria y primaria y sanitaria acorde con los estándares del estado de bienestar. Y eso me cuesta más a mí. Me cuesta más a mí. Cuando dicen, no, es que tenéis que bajar los impuestos. ¿Cómo cojones lo hago? ¿Cómo vas a bajar impuestos y mantener todo esto? No se puede. Entonces es que nosotros no tenemos mucho margen de maniobra. Básicamente, porque la fiscalidad en España es como la galaxia. Hay un gran agujero negro, que es Madrid, y absorbe todo, y los que estamos en la periferia de esa galaxia no vemos nada. No vemos nada. Por eso cuando hay estas reuniones en Ribadeo o tal, para el corredor atlántico, para tantas cosas, porque al final son fuentes de financiación que nos vienen, y nos vienen muy bien, porque el Estado está mal, la riqueza del Estado se redistribuye mal, y porque hemos permitido que Madrid se convierta en un agujero negro. Lo hemos permitido, y lo han permitido los gobiernos autonómicos, tanto de un partido como de otro. Y ahí está el problema. Y Juan Carlos en la anterior intervención hacía un speech muy interesante, pero todo eso se llama ahora de una manera: batalla cultural. Es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y mucha gente. Es la llamada batalla cultural. Valen más los gestos, valen más esa fanfarria, esta historia, que hablar de política real, de política que importa. Este es el problema que tenemos ahora. Estos exabruptos valen más muchas veces que invertir en política. Si no sabes vender nada, ahora ya no vale nada. Porque como decía yo Jordi, ya nadie ve nada. Nadie ve los parlamentos, nadie ve las sesiones de prensa de los consejeros o de los que sean. Nadie lo ve. Bueno, por un matiz también que igual no sabíais de la conferencia de
de presidentes. Mi presidente también inició su intervención en asturiano, no bable, por favor, no lo llaméis bable, como dicen tal, es lingua asturiana, ¿vale? Y eso no ha tenido eco nacional, obviamente, pero aquí regionalmente sí ha abierto portadas y sí hay una batalla cultural con eso. Yo llevo peleando por la oficialidad del asturiano, primero dentro de mi partido, porque mi partido ha evolucionado con el tema. No en un principio era favorable a la adopción de esta oficialidad o cooficialidad de la lengua asturiana, ahora sí está tal. Nos ha llevado unos cuantos años y congresos y enmiendas y debate interno, y ahora mismo tenemos ahora que nos hemos puesto de acuerdo, por decirlo de alguna manera, tenemos enfrente el fenómeno Vox y toda esta gente que están haciendo unas campañas terribles, desinformativas sobre este tema, y no somos capaces de desbloquearlo. Sí, las pancartas a Pumares. Sí, Pumares te quiere imponer la lengua, me acuerdo perfectamente, pero yo quiero aprovechar para preguntarte algo, ya que has sacado el tema. A mí me consta que el PSOE en Asturias hace la cartelería bilingüe ahora mismo, de hecho en su último congreso lo hizo bilingüe. Aprovecho para preguntarte, porque el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿cuál es vuestra postura con respecto a León Aviego? El León Aviego es dentro de lo que es la lengua asturiana, tiene varias variantes, y el León Aviego está dentro de esa oficialidad, obviamente. Es decir, si se aprobara la oficialidad, se aprueba la vertiente leonaviega también. Alguien que aquí se llama la fala, ¿sabes? Muchas veces le llamamos la fala. Vivo en Foz, así que no lo conozco perfectamente porque lo tengo a 35 kilómetros de Gadeo. Entonces tendríamos esas tres formas de expresarse con la administración: la fala, el León Aviego, la lengua asturiana central, por decirlo de alguna manera, estandarizada, lo que sería el batúa, ¿no? Y el castellano. Correcto. Me consta, a ver, en el Estatuto de Autonomía de Asturias aún se denomina bable. También hay que entender que se aprobó cuando se aprobó, ¿de acuerdo? Hay que poner las cosas en contexto. Otro tema atascado que tenemos ahí en la reforma del Estatuto. Sí, porque creo que se necesitan 3/5. De hecho, el diputado que os faltó en la pasada legislatura era Pumares. Recuerdo además cómo fue. Y recuerdo que, bueno, estaba condicionado, ahí ya hablaríamos de las historias que tiene Foro Internas, que darían para un programa de por sí, pero para no desviarme, que además es un debate que a mí me parece muy interesante, además como gallego, pero vamos a irnos a esta cuestión. Efectivamente, el gobierno de Asturias actúa de forma bilingüe, de hecho hay consejeros que hablan en asturiano y hacen declaraciones públicas en asturiano, y de una forma ya bastante habitual, no es algo anecdótico. El presidente en su mensaje de Navidad ya lo hace en ambos idiomas. Correcto, pero sí es verdad que es algo que ha evolucionado y ha sido un trabajo que el Partido Socialista, la FSA, ha hecho durante muchos años. Entonces, interno, yo te digo, yo he peleado por la oficialidad dentro cuando no lo era. O sea, ya te estoy hablando de hace 15 años, de enmiendas a congresos de hace 15 años, estando, me imagino que tiene areces de presidente, imaginaos. No, por eso comento, cuando estaba Tini. Sí, Tini. Efectivamente. Buen Jordi, dime. Si me permite, Xavi, te diré que si puedo hacer ya la última intervención, porque son las 10 y tal, y me levanto a las 6 de la mañana, ya lo sabes. Y en todo caso, en la última intervención quería acabar de comentar cosas que habíais dicho. Lo que pasa es que, claro, os he estado escuchando y ya no mejor han pasado 20 minutos de lo que habíais dicho. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Y voy a intentar recordarlo un poco. A ver, lo primero que quiero decir aquí un poco como conclusión es que una de las cosas que creo que nos estamos dando bastante cuenta a todos en la política actual es que hablamos más de las formas de lo que dicen. O sea, hacen discursos de media hora y nos quedamos con el TikTok. Y este es el tema. Muchas personas no miran el Congreso y posiblemente más personas miran el TikTok que personas que miran el Congreso. Y de aquí, por ejemplo, Vox saca muchísimos votos, Podemos también saca muchos votos, que el discurso de Podemos también a nivel internacional,
que le pregunten a nuestro amigo Marc Mateu y después de mí de forma seguida. Lo que pasa es que no hablo tanto porque bien, que hablo del tema solo si está alguien de Podemos o alguien del ámbito por ahí, porque al final los invito en F98 y tengo que mantener un poco de rigor, que es lo que no tienen los partidos políticos. O sea, al final hay que mantener siempre un poco de rigor, aunque estás muy en contra. No quiero ponerme aquí flores, pero es que sin querer lo tienes que hacer. O sea, al final no dejan de ser compañeros o de trabajo, no dejas... Pero bueno, una cuestión, que me voy del tema. Este discurso populista, fácil, sencillo, de TikTok, de Reel de Instagram, lo empezaron a hacer tanto Podemos como Vox. Para mí es el tema. Ciudadanos lo hacía un poco con esos minutos de oro que hacían, que parecía el marketing del teletienda. Siempre recordaré a Inés Arrimadas haciendo un minuto de oro final, que me acuerdo que yo me puse la fondo de la cabeza que decir, madre mía, esto es marketing. Lo que pasa es que se pasaron de marketing. Hasta Albert Rivera salió con un perro. Oh, tengo un perrito, qué mono. En fin, a mí eso me hizo gracia, porque era como muy fácil, ¿no? Pero claro, estos discursos han desplazado al que tendría que ser el discurso principal de España. Por ejemplo, hablabais de la vivienda, de los temas que se hablaron en la conferencia de presidentes, de otros que no me acuerdo. Hasta aquí, por ejemplo, había un comentario que hablaba de que los impuestos más bajos, estos son debates que son muy legítimos y que se tendrían que dar más. Y el problema que estamos viendo es que los debates que hay es: tú eres un corrupto, mala persona. Las preguntas que hay en el Congreso es: ¿tú gobiernas bien? Esa es la pregunta. Sánchez, ¿eres buen presidente? ¿Tú crees que eres buen presidente? ¿Qué pregunta? O sea, preguntadle por la vivienda, por los impuestos, preguntad por la lengua, hasta la lengua que comentabais, lengua asturiana. O sea, preguntad por los temas, entrad en el tema, hombre. Y esto lo hacen, tanto PP lo hace más, evidentemente porque está en la oposición, pero lo hace un poquito el PSOE, lo hace mucho Podemos y lo hacen mucho también diferentes partidos a partir de, independientemente de la ideología, ¿no? Y ya termino diciendo que como veo que hay gente del Partido Libertario y hablan de que hay que bajar los impuestos. Claro, aquí el compañero ha dicho, claro que hay que pagar escuelas. Sí, pero a mí creo que la posición que tienen ellos es más bien que menos servicios pero menos impuestos. Esto nos lo tendría que hablar algún día la gente que está comentando por aquí, porque al final a mí me da la sensación que la gente que quiere menos impuestos también estaría de acuerdo en privatizar algunas cosas. En fin, es un debate que es muy interesante, y el problema de que la política actual sea como sea así es que nos evita hablar de estos debates en los sitios que tocan. Porque está muy bien que Xavier, Sergio y Juan Carlos hablemos un rato aquí y después nos tomamos unas cañas virtuales, está muy bien hacerlo, pero claro, después la gente que decide, que es el Congreso de los Diputados, se están tirando un poco más. Algún día cogerán una silla y se te en la cabeza. Es que yo me lo imagino ya. Y creo que bien, el futuro pues debe ser pues intentar rebajar la tensión. Y gracias, Xavier, por invitarme. Gracias, Sergio, por la apertura. Es interesante conocerte. Pues una semana más. Y un placer, Joan. Quedaremos para segunda edición, que nos ha quedado corta la hora. Sí, claro, el problema es que aquí se trabaja y en casa no se estoy más tiempo, yo. un saludo. Hasta luego. Entonces, Juan Carlos, es tu turno, te toca comentar. Cierto es que nosotros, en ese sentido, en el ámbito financiero, vamos por otro lado, tenemos nuestra propia realidad y, evidentemente, un pequeño detalle que no es menor. En el Consejo de Política Financiera, Fiscal y Financiera, cuando se toca votar, el País Vasco, creo que Navarra también, se abstiene. Porque es la decisión de nosotros, de las comunidades de régimen común, las que libremente toman las decisiones, y por tanto tenemos derecho a participar, pero el prurito tenemos esa situación de que no tenemos el derecho a decidir sobre lo que las comunidades de régimen común establezcan para su propio sistema. Cierto es que estas cosas a veces dan lugar a debates curiosos, como el del céntimo sanitario. No sé si os acordáis, que después de la segunda reinterpretación, porque esto a veces ha habido reinterpretaciones de la Constitución para los pactos autonómicos en el 81, en el 91, y cuando se concretó para el tema de la educación, la sanidad, en la transferencia para las comunidades de régimen común en el año 2000, 2001 más o menos, se transfirió, pero como se diría,
con mandato no financiado, o como una financiación un poco limitada. Y salió el gobierno del PP a decir, bueno, estáis poco financiados por el tema de la sanidad, pero ¿y si nos inventamos un impuesto que vamos a llamarle céntimo sanitario, para recargo para el tema de los hidrocarburos, y podéis recaudarlo directamente? Lo curioso es que al final no fue un céntimo, al final eran 4 o 5, y al final tampoco era sanitario, porque iba para otras cosas. Así que al final pues te montas un lío con unas tortas y resulta ciertamente alucinante. Otra cosa es eso, luego el recorrido posterior de cómo desentrañas la madeja para demostrar que ese céntimo sanitario era un timo, y luego al final acabó judicializándose. Vamos, en vez de hacer política buena desde el principio, pues acabas teniendo estas problemáticas. Por no hablar de, bueno, pues esto, yo estuve el jueves mismo estuve en Oviedo y estuve en la librería Cervantes, me subí a la tercera planta y me vi ahí de fondo Asturias, temas locales, vi un libro, Asturias no se rinde. Bueno, pues este hablará de la autonomía, y dije, bueno, no hay nadie aquí para oponerse, así que lo cogí y lo compré, ¿no? En el 92 hubo el tema del Petromocho. Y parece que la gente ya se ha olvidado. Una situación complicada para el Musel, con un jeque que daba el oro y el moro. La situación también es conflictiva por eso, por lo que has dicho, el tema del Bable. Es asturiano. O por algunos que pueden decir el aeropuerto de Oviedo, ¿no? Es el aeropuerto de Asturias. Y tiene ese nombre por una buena razón. Concretamente. Con lo cual hay que ser fino en cómo se denominan las cosas. Creo que esto lo has puesto en el grupo de WhatsApp, el tema de el tema de la denominación de los asuntos, de que hay que ser pulcro en las formas, en el fondo, para hacerlo todo bien. Esa es un poco la idea. De hecho, a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión un poco de colofón, pero que creo que es importante y que nos llevaría a la pregunta inicial, pero no por ello menor. Yo pongo el contexto. Vamos a ver. Con la ley en la mano, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, puede seguir 2 años más de legislatura, hasta el mes de julio de 2027. Bien. Hay, para mí, una cuestión que es una problemática objetiva, y es: no se aprobaron presupuestos para 2024 ni para 2025. María Jesús Montero, la vicepresidenta, dijo en el Senado la semana pasada que se va a presentar un proyecto de presupuestos. Me imagino, por plazos, porque estamos ya en junio, que serán los de 2026. Bien. Pregunta que yo tengo que hacer. El actual gobierno tiene mimbres para poder aprobar un proyecto de presupuestos que yo considero necesario en todos los sentidos, ¿no? Porque eso es lo que le da sentido al final a la legislatura, ¿no? Evidentemente, no voy a cuestionar una legitimidad obvia que tiene Pedro Sánchez. Entiendo además que también es legítima la mayoría que va conformando, ¿no? Porque lo que hay delante se considera que sería peor, pero yo tengo que preguntar, ¿hay mimbres para aprobar presupuestos para 2026? Bueno, recojo el guante. Un par de matices primeros de conversación anterior. Es que había aquí en el chat, leía de un comentario de que se pueden bajar impuestos, educación y sanidad representan el 20% del gasto del Estado. Pues mira, en Asturias, te digo cuándo es. En Asturias es la mitad del presupuesto, el 50% se van solo en las partidas de sanidad y de educación. O sea, hablo de memoria, de números de memoria, perdonadme. Si el presupuesto total del Principado de Asturias, no sé si del año pasado o del año anterior, fueron unos 6.600 millones de euros, en educación y sanidad se van 3.300 millones. O sea, el 50%. Y es un poco en función de lo que comentaba en mi intervención anterior. Es que no cuesta lo mismo la educación y la sanidad en una comunidad que en otra. Porque la dispersión de la población territorial tiene un coste. Y si que se quiere dar un servicio óptimo y a la altura de otras comunidades, pues hay que gastar.
hay que gastar, no hay más. Y para que veáis un poco cómo está el reparto de gastos en mi comunidad. Sobre los presupuestos, ahora ya volviendo al tema de Xavier del año que viene, yo creo que son para el año que viene, obviamente, son para el 2026. Lo que no tengo tan claro es cómo lo va a hacer María Jesús Montero, no tengo ni idea, porque es que hay muchas cuestiones ahora en el debate, sobre todo la que más suspicacias está teniendo es el tema del gasto militar, ¿no? El aumento del gasto militar por nuestros nuevos compromisos con la Comisión y con la OTAN, de subir ese 5% en el que Pedro Sánchez se ha comprometido ante la opinión internacional, pero yo no sé cómo lo va a lograr sin herir las sensibilidades del resto de aliados parlamentarios que tiene el Partido Socialista. O sea, por eso son unos presupuestos que van a ser complicados. Poner a tantos grupos diferentes de acuerdo, no lo sé, pero también te voy a decir por ser optimista y ver el vaso medio lleno, este ha sido también un poco el gobierno de los imposibles, ¿no? Cuando había cosas imposibles o leyes imposibles, a veces han salido adelante. Entonces yo quiero pensar que hay que darle tiempo, ahí tiene que haber conversaciones y veremos en qué queda, ¿no? Yo creo que es malo que no haya presupuestos generales del Estado, pero hay que decir que aquellos presupuestos de Montoro estuvieron no sé cuántos años activos y no era un tema prioritario para la prensa y para la opinión publicada, ¿no? Pero parece que el tema de presupuestos, todo nuestro gobierno, cualquier punto en el que flaquee, sí es tema de la opinión publicada, ¿no? No de la opinión pública, sino de la opinión publicada. Juan Carlos, ¿qué opinión tienes al respecto del tema presupuestario que lanza? Pues te diré, a ver, es cierto que no va a ser fácil, que van a tener que echarle muchas horas, muchos cafés y mucha madrugada, mucho llegar hasta las 7 de la mañana sin haber dormido con los diferentes grupos, pero lo hicieron para la investidura. Después del fracaso de Feijóo se logró que solamente quedasen el PP y Vox en el lado del no a la investidura de Pedro Sánchez. Eso existió. Y si eso lo pudo organizar el Partido Socialista, significa que el Partido Socialista es capaz de hablar y pactar con los grupos de la Cámara. Otra cosa es si los grupos de la Cámara se van al monte y algunos se ponen como cabras a hacer no sé qué cosas o pedir según qué cosas y ponerse en un enrocamiento en el que no se salgan de ahí. Estoy pensando en la situación complicada en Cataluña respecto de Junts con Esquerra, con la permeabilidad de los votantes de Esquerra, no solamente hacia Podemos, hacia Sumar, hacia el Partido Socialista, sino también hacia Junts, de Junts hacia Alianza Catalana, que tiene una situación complicada porque ahora parece, y digo parece, exteriormente, de que quien hace oposición a Salvador Illa no es Junts, ni siquiera Esquerra, que es aliado necesario del presidente Illa, sino que es Alianza Catalana, con 2 diputados, por la situación de confrontación y de elevar el tono y de apariencia, una vez más. Por eso resulta ciertamente extraordinario, porque no es algo ordinario, pero el desafío está ahí, y si quiere seguir teniendo posibilidades de hacer política, pues va a tener que intentar negociar ese presupuesto, y si no se produce, señalar por quiénes, pero después de haber negociado. Si Esquerra te da una cosa absurda, o te viene Enrique Santiago y te dice una tontería, pues le puedas decir: he negociado contigo 15 horas y tú me has propuesto esto y yo te he propuesto esto. Que es, por ejemplo, lo que Xavier Aguirre, cuando fue en 2011, cuando restos de Izquierda Unida, Esquerbatúa, le pidieron carguitos y carguetes para los que estaban por ahí, y Xavier Aguirre dijo que no, que esa no era una forma de negociar. Eso lo dijo en la investidura. Dijo: no voy a ser presidente de la Diputación, no voy a ser diputado general de Álava, porque yo no he entrado en esa negociación y no es forma de hacer las cosas. Este tipo de transparencias son buenas, porque expone quién es el responsable de qué
y que, bueno, si vais a tener 4 años del Partido Popular, me refiero a en aquel momento a la Diputación Foral de Álava, va a ser porque esta gente no se preocupa por vosotros, se preocupa por su bienestar personal. Y eso, evidentemente, es bueno que la gente lo sepa. Ya luego, si les quieren votar, pues es asunto suyo. Es ciertamente interesante porque, por corroborar lo que comenta Sergio, si la gente, y creo que en Asturias lo quieren, que se siga viviendo en Luarca, en Castropol, en Llanes, pues evidentemente no vas a poder poner una macroescuela en Avilés, otra macroescuela en Oviedo y otra macroescuela en Gijón y al resto que... No, tienes que ponerlo distribuido allí donde esté gente para que la fijación de población siga estando allí, y si quieren ir allí a vivir, pues perfecto. Pero eso cuesta dinero. Claro, o si quieres tener, y voy a poner un ejemplo que Sergio va a entender perfectamente, un centro de educación en Cangas de Narcea o un hospital. Porque cualquier persona que conozca Asturias sabe que las distancias desde Cangas de Narcea a otras zonas de la región son muy complicadas. Sí. ¿No? Pongo el ejemplo de Cangas de Narcea porque... No, es un ejemplo muy claro porque es una localidad que lleva peleando muchísimos años por la autopista del Suroccidente, que se llamaba, que ahora mismo está parada, y era una vía de comunicación básica para unir los territorios con el centro de Asturias, ¿no? Porque es verdad que hay sitios en Asturias que pues, oye, son más de difícil acceso, ¿no? Porque es lo mismo, si tenemos gente viviendo en los Oscos, Xavier, tendrán que tener también un colegio rural al que puedan llevar para fijar población, ¿no? Porque si queremos fijar población y que no se pierdan los pueblos y las zonas rurales, tenemos que hacer eso. Y eso, lo que dice Juan Carlos, cuesta dinero. Y me entristece, por ejemplo, por la conexión cantábrica, que ahora que se ha ido Jan Jordi, es la que tenemos. Me entristece que prácticamente sea más rápido ir en burro desde Irún hasta Ferrol que en el tren de cercanías que existe. No, es verdad que el anterior Lehendakari, creo que era el anterior Lehendakari, corrígeme si no, Juan Carlos, Íñigo Urkullu era era de los principales valedores, y lo llegó a decir públicamente alguna vez, del AVE del Cantábrico, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y yo creo que el resto de presidentes del noroeste no le seguimos el juego a Íñigo Urkullu y perdimos esa oportunidad, quizás. Pero es verdad que sería una vía de comunicación para unir el noroeste con el continente, con Francia. Sería una vía de personas, mercancías y muy interesante. Muy interesante. Y yo creo que no le dimos mucho bombo a los presidentes de turno en aquel momento, a aquella propuesta, y creo que nos vamos a arrepentir. Fíjate, Sergio, tú estabas hablando antes, de Feijóo cuando estaba La Voz de Galicia. Yo recuerdo, y te estoy hablando ya del año 2005, de 20 años, ¿no? Que se puso encima de la mesa el tema de decir por qué no intentar hacer una conexión ferroviaria por el Cantábrico, ¿no? Claro, las respuestas que había en los presidentes del eje del Cantábrico eran muy distintas. En aquel momento estaba Ibarretxe del Lehendakari, ¿no? Ibarretxe dijo que le parecía bien la idea, ¿no? Un AVE que fuera de Ferrol a Donostia. Él no tenía problema. En aquel momento estaba ya en Cantabria Miguel Ángel Revilla. Bueno, Miguel Ángel Revilla era otra historia. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en Asturias estaba ya Tinín. Y claro, en aquel momento lo que se estaba planteando es el AVE con la meseta. Ojo, nada que no se dijera tampoco en Cantabria, o nada que no se dijera en Galicia. Pero quiero decir, en aquel momento quizás el tema no estaba maduro, ¿no? Ahora podría haber un cierto consenso para avanzar hacia ahí, porque lo que sí que es evidente es que las infraestructuras de FEVE son lamentables, y esto lo sabe cualquier persona que vive en el norte de Galicia, lo sabe cualquier persona que vive en Asturias y lo sabe cualquier persona que viva en Cantabria. Son lamentables y no son operativas, ni es un servicio digno al ciudadano. Sí.
Es verdad que yo creo saber que en aquella época, la de Tini, se valoraba o más fuerte la conexión con la meseta para nosotros, porque siempre hemos tenido un déficit de conexiones con la meseta, ¿no? Si no tuviéramos la autopista del Huerna, nuestro principal vía de acceso es el puerto de Pajares. Sí. Es una carretera que tela, ¿no? Entonces es verdad que teníamos problemas, arrastramos de toda la historia de comunicación con la meseta. Yo creo que por eso se le dio aquella prioridad, pero es verdad que ahora deberíamos yo no sé si con los fondos Next Generation hemos perdido una oportunidad ahí, pero sí es verdad que habría que darle esa prioridad a esa conexión de alta velocidad en el Cantábrico. Sé que hace unos años hubo un estudio, no sé si fue un preestudio, sobre la rehabilitación de las líneas de FEBE y de un mini tren, lo llamaban el mini AVE del Cantábrico, puede ser, era una adaptación tipo la vía estrecha que tiene Japón, que tiene algunos trenes rápidos que circulan en ese ancho y que podría adaptarse a nuestras necesidades, ¿no? Pero también cayó en saco roto, es una pena, Claro, no, pero en eso estamos de acuerdo en que es algo que hay que poner encima de la mesa. Bueno, antes de finalizar, hay aquí un comentario un tanto crítico que se hace, ¿no? Que comenta Masen 92. Sánchez debería tirar de hemeroteca, que no estamos pidiendo nada distinto de lo que él pidió. Supongo que hace referencia al hecho de que cuando Sánchez era el líder de la oposición reclamaba que se aprobaran presupuestos. Supongo que comenta eso. A ver, realmente sí planteo que es necesario y perentorio que los tengamos para 2026. Pero por una razón. Prorrogar presupuestos es constitucional. En ese sentido, no se puede decir que no lo sea. Pero mira, yo os voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Ourense, y estamos hablando de una capital de provincia, los últimos presupuestos que aprobó fueron los de 2020. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Tú con unos presupuestos prorrogados puedes parchear la carretera, pero no puedes planificar la construcción de una carretera nueva. Efectivamente, tú luego puedes legislar en lo fiscal, puedes crear impuestos, bajarlos. Ojo, también hay que aclarar una cosa, cuando se aprueban presupuestos se tiene que aprobar otra ley que es la llamada ley de acompañamiento, que no es exactamente lo mismo, porque normalmente los presupuestos generales del Estado pues tienen variaciones en los tramos IRPF o fiscales, ¿no? La parte fiscal se puede hacer, de hecho, el gobierno sí ha aprobado algunos reales decretos con medidas fiscales, pero sí considero que es importante que se consigan aprobar presupuestos en 2026. Y yo tengo la sensación, y esta ya es una sensación personal, que si el gobierno presenta el proyecto, va a ir en serio a aprobarlo. Yo lo que os puedo transmitir es que, o por lo menos lo que me transmiten internamente, lo que se está transmitiendo internamente, es que sí vamos a ir en serio por los presupuestos de 2026, ¿eh? No va a ser... es verdad que yo creo que hasta 2025 nos vio superados los acontecimientos y yo creo que echaron el freno, dijeron no vamos a poder avanzar, nos va a llevar tiempo más avanzar, vamos a centrarnos en los del año que viene e intentar sacarlos. Y yo creo que sí lo van a intentar. De hecho, yo creo que hay conversaciones ya bastante avanzadas, con algún grupo. Pues me alegraré porque creo que saldremos ganando todos. Es decir, si hay presupuestos, hay una estabilidad, hay nuevas inversiones y esto avanza. Que al final los presupuestos siempre son la principal votación del año. Así que, bueno, lo podemos dejar ahí. En principio, vemos que hay partido, yo no veo perspectiva de un adelanto electoral a corto plazo. No, porque efectivamente se ha sacado el tema del ferrocarril. Cierto es que ocurrió con Cantabria, porque Pepiño Blanco les ofreció hacer una línea por Bilbao y tuvieron esa pulsión también de la conexión con la meseta como prioritaria, y fue un tema envenenado. Porque si hubieran tenido, es un poco lo que se dijo respecto de Barcelona con Sevilla. Si se hacía primero Barcelona, igual la línea de alta velocidad a Sevilla no se hacía. Pero si se hacía primero a Sevilla, tenías la garantía de que en algún momento luego se haría la de Barcelona.
Si se hubiera conectado primero Santander con Bilbao, eso luego igual se habría podido extender hacia Gijón, Avilés, Oviedo y en dirección hacia... Pero si se hace primero la de la meseta, pues igual la cosa se queda así, porque el interés primario de la meseta es conexión radial. Y a partir de ahí, pues tienes también el asunto del apagón, con las inversiones, la conexión con Francia, que también tiene reflejo presupuestario, porque hay que hacer nuevas inversiones. Con lo cual ahí se van incorporando más elementos que van a ser muy importantes y que tocará hacerlos realidad. Muy bien. Pues hasta aquí este directo, que a mí me ha resultado muy interesante. Quiero darle las gracias a Sergio por aceptar la invitación, ha sido un placer. Lo mismo digo, ¿sabes? Si queremos para cualquier otro tipo de conversación, nada, aquí estoy disponible. Desde mi punto de vista como militante de base, pero si no, o para reanudar este tema según vayamos avanzando, porque como Pedro Sánchez a veces es imprevisible, puede ser que mañana por la mañana convoque elecciones generales, entonces tengamos que reanudar el debate. Es posible, yo con Sánchez no doy nada por seguro. Y a Juan Carlos le quiero agradecer una vez más la presencia, ya se la agradecí ayer y hoy también. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Y nada, lo dejamos aquí. Gracias, Muabdib, como siempre. Gracias, Masen92, todas las personas que habéis estado comentando. También a Carlos J. Ramiro Saniguer. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.